Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Tata Steel, en el que tenemos a Jean-Christophe Duda con piezas blancas, flamante ganador de la Copa del Mundo en este pasado verano. Trajimos bastante cobertura con unas partidas fantásticas, por lo tanto en muy buen estado de forma, y también con piezas negras a Richard Rapport, que bueno, pues en el mes de septiembre aproximadamente trajimos cobertura sobre el torneo Norway Chess, también siendo clásico y presencial, y aunque no ganó dicho torneo, bueno, pues hizo una primera parte del mismo bastante completo, prácticamente jugando cada partida y contando como victorias, ¿no? Jugaba, o en dicho torneo estaba Magnus Carlsen, que al final ganó el torneo, también Firuza, y bueno, pues había Kariakin, Ariantari, también gran maestro local, y bueno, pues había una participación bastante fuerte. Os dejaré en la descripción del vídeo alguna partida sobre Richard Rapport interesantísimas, y de momento de 4 en el tablero por Duda, a lo que Richard responde con caballo F6, caballo F3, D5, jugando de una manera simétrica, alfil F4, sistema Londres y alfil F5. Tras estos movimientos C4, atacando en D5, E6, reforzando la defensa, permitiendo el desarrollo del alfil de casillas negras y colocando una estructura de peones en torno a las casillas blancas, ya que el alfil pues está desarrollado en una diagonal, por cierto, pues bastante interesante. Y E3 por parte de Jean-Christophe Duda, caballo BD7, dama B3, bueno, pues quizás mirando más el punto de B7, y aquí se juega alfil D6 ignorando dicho defensa, y también ignora el ataque Jean-Christophe Duda jugando alfil G3. Podríamos pensar en una captura por parte de las blancas, pero quizás, bueno, pues no se atrapa la dama, pero se podrían meter en complicaciones. Si alfil por D6, primero incluso existe C por D4, D por C4, y a esta captura, si no, por parte de las negras, dama por B7. El tema es que, bueno, pues activa la torre, dama por A7 es posible, dama A6 otra opción para capturar quizás mejor un peón central en D6, torre por B2, y la posición, bueno, pues indica que las blancas deberían jugar caballo B2. Si capturan el peón en D6 se meten en muchos problemas por dama 5 jaque, ¿no? Con muchísima presión ya sobre el punto de D2, y si aquí ahora caballo B D2, el tema es que las piezas negras tienen esta jugada caballo E4, triple ataque sobre el punto de D2, y lo peor es que tocan también a la dama. Por lo tanto, en esta posición estarían ganando las piezas negras. Todo esto no ocurre, ya que Jean-Christophe Duda retira su alfil a G3 y ahora sí que se captura en C4. Alfil por C4, desarrollando también con cierta fuerza sobre esta diagonal, y torre B8. No solo defendiendo el punto de B7, sino ahora veremos cuál es la función de este movimiento. Caballo C3 y aquí viene B5, ¿no? Por lo tanto, de momento, bueno, podemos decir que está defendido, pero el tema es que si las blancas capturan, quedaría clavada la pieza en B5. No obstante, si alfil por B5, aunque no pase en la partida, no se puede jugar a 6, ya que tras estos cambios en D7, caballo por D7, por ejemplo, y la dama se podría retirar a C4 o A4, no se caza la dama. Es verdad que la torre pues entra en B2, pero bueno, pues no es la idea de esta línea, ¿no? A6 no funciona y C6 tampoco, ya que aunque alfil por D7 tampoco funciona, existe alfil por D6. Además se ataca la torre de B8, y si torre por B5, bueno, pues está el caballo capturando y ganando la partida para las piezas blancas. Por lo tanto, ¿se podría capturar este peón? La respuesta es no, ya que primero no se puede jugar C6, A6, pero sí alfil por G3. Se elimina esta pieza, H por G3, y ahora sí que jugando C6, pues bueno, la pieza queda completamente clavada. Por lo tanto, no se captura, el alfil tampoco puede venir a D3, la dama no controla dicha casilla y vuelve a E2. Tras estos movimientos se juega por parte de Rapport enroque en corto y torre de 1. Un enroque en largo, por ejemplo, para las piezas blancas, pues no sería muy conveniente, y también quizás el enroque en corto, pues Duda quizás podría estar esperando esta captura para abrir la columna H, aunque es verdad que, como decimos, pues este alfil en F5 controla bastante bien la diagonal de momento, ¿no? Si enroque en largo, el tema es que alfil por G3
H por G3 y ahora existe B4. Se ataca al caballo, caballo A4 y tras estos movimientos caballo E4 en el que bueno, pues el alfil deja de tener control sobre esta casilla de B1, pero se está amenazando quizás entrar con el caballo en F2. Si por ejemplo torre de F1, C5 abriendo líneas y realmente las blancas están bastante mal. Es por eso que Duda, pues de momento desarrolla su torre, retrasa el enroque y tras estas jugadas la partida continúa con dama E7. Se conectan las torres, caballo E5, quizás con la idea de entrar en C6 y dar un doble a dama y torre. Esto Rapport lo permite jugando B4. Se ataca al caballo, caballo A4 continúa la partida, ya que caballo C6 funciona o no. Como decimos, hay un doble y lo podemos ver muy rápidamente. Aquí las piezas negras podrían capturar en C3. Hay una descubierta ahora sobre la dama y aunque existe caballo por E7 con jaque, alfil por E7. El tema es que si esta dama pues se retira capturando en C3 sería un error por alfil B4 y la partida podría continuar con igualdad con dama C4. Las blancas cuentan con dama, pero a cambio, bueno, pues tiene una posición un poquito delicada, el enroque está pendiente y aquí las piezas negras podrían empezar a activarse. Torre por B2, nuevamente si dama por, pues está el tema de alfil B4 y si aquí las blancas aprovechan para enrocarse, pues existe caballo B6 con ataque sobre la dama. Esta podría capturar ahora sí en C3 ya que no existe alfil B4 y tras torre por E2 ganando una pieza, pues bueno, pues si contamos material, las piezas blancas tienen la dama por 3 piezas menores, por lo tanto bastante complicada la posición. Como decimos, esto no ocurre caballo C6 y si caballo A4 retirándose del ataque del peón y tras estas jugadas alfil por E5, Rapport entregando la pareja de alfiles, ¿no? Si capturas con el caballo pues tienes este doble ahora en la posición, perdedora para las negras, alfil por E5 y tras peón por coloca Rapport el caballo en E4. Atacando el alfil de G3 y así también pues eliminando el alfil de casillas negras y además Duda aquí fuerza un poquito la situación con un doble propósito que en caso de capturar como pasa en la partida se abre finalmente esta columna H y además el rey puede venir tranquilamente a esta casilla cuando se ha jugado F3 defendiendo todos estos peones. De momento tras estos movimientos caballo C5 hay cambios de piezas y tras esta posición las negras cuentan con un doble ataque a los peones de E5 y E3, rey F2 retirándose y dando libertad a las torres y tras dama por E5 el material es un peón a favor de las negras, por lo tanto, bueno, pues la partida está muy igualada. Torre de 7 finalmente, bueno, pues evitando la columna H y ocupando esta columna central, colocando una torre en la séptima y tras estas jugadas se juega a 5. Rapport tiene un 3 contra 2 en el flanco de dama, de alguna manera pues ambas torres pueden rápidamente estar en dicho flanco y forzar una posición ganadora y aquí de momento torre H D1 y H5 ganando espacio en el flanco de rey también por parte de las negras. Tras estas jugadas se juega E4 permitiendo alfil H7 también H5 aunque el alfil de momento se retira a G6, torre 1 D2 y tras estos movimientos H4 por parte de Rapport intentando abrir la posición, G por H4, dama H2 y de momento defendiendo el peón de C7. La partida continúa con alfil F1, dama por H4 con jaque, jugando G3 atacando a la dama. El tema es que esta dama se retira a H5, podríamos pensar en este movimiento primero, pero bueno, pues no habría que retirar quizás el rey, ya que te puede estar cayendo un nuevo peón, simplemente alfil G2 defiende la posición y esta dama pues no hace nada, ¿no? Quizás se puede volver nuevamente a H5, de ahí quizás que Rapport la retirase directamente. Además va a apoyar a este peón a este posible movimiento en caso de que las blancas
pues no capturen, que también sería posible. No obstante, Jean-Christophe Duda decide centralizar su dama, la trae a E3 y tras C5 y salvar el peón, la partida continúa con rey G2. Con este movimiento pues se controla perfectamente la columna H, se libera el alfil de tener que estar defendiendo en el punto de G2 y se va a activar a C4 de alguna manera parando estos peones de este 3 contra 2 que hay en el flanco de dama. De hecho, continúa la partida con A4, alfil C4 y tras jugarse A3, B3 cerrando completamente el flanco de dama. Tras estos movimientos, la dama se trae a E5 por parte de Rapport y dama F4. Aun cambiando las damas y doblándose peones, lo que ha conseguido Duda en esta posición es poder entrar por las casillas negras y seguir con su progreso. El tema es que tiene completamente controlada la columna abierta, la columna H está muy cerrada para que las torres negras se activen y por otro lado el C flanco de dama que comentábamos antes pues tampoco tiene mucho futuro. Por lo tanto, muy pasivo ahora en la posición Richard Rapport. La partida continúa con alfil H5, rey G3 y tras jugar G6, un movimiento que es verdad que encajona mucho a este alfil de casillas blancas, pero también da la casilla de G7 para que el rey esté muy seguro, ¿no? Ya que las blancas cuentan también con alfil blanco. De momento torre 2 D3, defendiendo el peón de F3 y permitiendo que este rey pueda avanzar, se juega torre B E8 y tras estas jugadas rey H4. El rey viene a G7, rey G5, torre H8 y posteriormente torre C7. Quizás con la idea de doblar torres, pero también atacando al peón de C5. Vamos a ver si se puede capturar. De momento Rapport lo defiende con torre C8, torre E7 y de alguna manera hay algunas jugadas en las que se está persiguiendo la torre. Estamos en la jugada 37 y en la descripción tenéis también el formato de la partida, es a ritmo clásico. A partir de la jugada 40 contaban con tiempo extra en el reloj, la torre vuelve a D7, torre H, F8 y tras estos movimientos nuevamente torre C7 con la idea de capturar en C5. El tema es que aquí Rapport juega torre H8 y es una imprecisión si la sabe aprovechar Jean-Christophe Duda, ya que solo hay un movimiento que gana la partida o que mantiene cierta ventaja, que sería jugar torre por C5 o traer la segunda torre al ataque. El tema es que si se juega este movimiento es perdedor para las blancas, ya que existe alfil por F3 y aunque se entrega la pieza y si no se captura, pues bueno, podría seguir capturando material y a torre por F3, torre H5 jaque y una vez se retira el rey, torre por C5 ganando la partida. Para las negras cuentan con calidad y bueno, pues sería más que suficiente, ¿no? Ya estando mucho más activas sus torres. Jean-Christophe Duda ve toda la situación, juega torre D7 presionando en F7 y tras torre H8, tras torre H F8 hay un único movimiento nuevamente que gana la partida y tras jugarlo Jean-Christophe Duda siendo F5 en esta posición Richard Rapport abandona. El tema es que poco se puede hacer. Por un lado, si se captura ese peón que se acaba de avanzar, pues se abre completamente la diagonal para el alfil con triple ataque sobre el punto de F7 y si alfil por F3, buscando otra idea, dando un poquito más de juego a este alfil, pues podría continuar la partida con esta captura incluso por parte del alfil por F6. También peón por es bastante fuerte. El tema es que el peón pues está clavado por la acción de las torres sobre el rey y si torre por pues F por E6. Por lo tanto también sería ganadora y como última opción podemos ver un poquito más en profundidad esta captura. G por F5 ya te puede caer el alfil, pero ni siquiera hay que capturarlo. Tras esta recaptura por parte de las blancas, torre H8 defendiendo e intentando salir un poquito pues a una columna abierta, pero bueno, pues nuevamente alfil por E6, ¿no? El peón de F7 sigue estando clavado, si torre por, peón por, y aquí quizás, bueno, pues se trae la torre F8 defendiendo una vez más, F6 jaque y a rey G8 alfil F5. Si ahora las piezas negras que prácticamente no tienen movimientos con sus torres, alfil por F3, tienes torre por F7 y a torre por F7 se podría pensar en esta clavada o también jugar torre C8.
tras defenderse con el peón en F8, ya que bueno, pues el rey no tiene movimientos, vendría ahora sí alfil E6 con nuevo jaque. Rey H7, torre C7, única nuevamente, hay que entregar la torre en F7 y tras estas capturas, pues bueno, rey G8, la torre se retira y tras rey F8 siendo única, hay mate con la torre pues, en D8, por ejemplo. Por lo tanto, una partida muy completa y vamos a ver qué pasa en las próximas partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.